Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout, por lo que ahora estamos conociendo los programas mundiales del marco Mundo Mejor. Debido a esto, en este episodio hablaremos acerca de Diálogo por la Paz, el cual busca promover los valores del diálogo, formando jóvenes para que lleven adelante acciones como embajadores de paz y de esta forma adquieran las habilidades y la confianza sobre el diálogo y la comprensión del desarrollo espiritual. Para esto tengo un invitado especial desde Colombia. Lleva varios años en el movimiento y es Camilo Ayala. Camilo Ayala nació en Puerto Rico, Meta. Es un joven de 25 años que ha dedicado parte de su vida a la construcción y el desarrollo de la paz en Colombia y el mundo a través de su historia de vida. Camilo fue víctima de la guerra civil en su país en el año 1999. A través de seguir su pasión por las artes, le contó su historia al mundo a través de un cortometraje en el año 2016. Una historia que trascendió a más de 20 países, que ha sido presentado como un ejemplo de perdón, reconciliación y paz. En el año 2017 presentó su historia ante el rey de Suecia y en la Fundación Scout Mundial como ejemplo de cómo la educación no formal aporta a la construcción de paz y el alcance de los sueños. En 2018 recibió en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el premio Héroes de Mensajeros de la Paz. Camilo es colombiano orgulloso de serlo y sueña con ser parte de esa primera generación de colombianos que logren vivir en paz. En 2019 representó a la Organización Mundial del Movimiento Scout y a Colombia como ponente en el primer foro de Córdoba, Foro Mundial por la Convivencia y el Diálogo, donde fue el orador de cierre de la apertura del evento y dirigió algunas ponencias. Sin más preámbulo, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto esta invitación, perdón. Eh, Muchísimas gracias pues por el espacio, sobre todo. Estoy muy contento de poder hablar un poquito de Diálogos por la Paz, mostrar a todos los scouts del Ecuador cómo funcionará este programa aquí en nuestra región interamericana. Y nada, pues primero te agradezco muchísimo por la invitación, sobre todo, y segundo, pues aquí con toda la disposición y toda la alegría. Muchas gracias por esa presentación, eh, digamos que la idea es que podamos compartir una experiencia con todos los muchachos y todas las muchachas que eh, pues son miembros del movimiento Scout y que al final del día todos somos, pues estamos en camino a convertirnos en ciudadanos activos y globales que, que bueno, que promovamos la construcción de un mundo mejor. Dale, bueno, antes de iniciar a hablar del programa Scout Diálogo por la Paz, vamos a conocer un poco tu experiencia dentro del movimiento, así que cuéntanos cuándo y cómo ingresaste al movimiento Scout. Bueno, yo inicié en el movimiento Scout a los 6 años, más o menos. Eso fue, bueno, ya hace unos 20 años, ponle. Em, Entré por una coincidencia, ¿sabes? Como lo mencionaste en la presentación, pues yo fui víctima del conflicto de la guerra civil de mi país y pues a mi familia y a mí nos desplazaron y cuando yo llegué a Bogotá, a la capital, mi mayor sueño, mi mayor como objetivo en la vida era el ser soldado. Entonces, en cierta ocasión yo vi unos chicos scouts caminando por la calle y yo dije, uy, ese uniforme, no, esa presentación, toda la cosa. Y a mí se me metió en la cabeza que los scouts eran como mini soldaditos, ponle. Y claro, te decía, entonces, claro, mi meta era ser soldado y yo dije, bueno, estos son como soldaditos, pues de una, estos son. Y claro, yo le dije a mi mamá que yo quería pues ser scout y cuando me llevaron, pues resulta que no eran mini soldaditos. Y claro, y pues mi percepción en ese momento pues fue como, bueno, ¿y aquí yo qué hago? No sé qué, bueno. La primera vez que fui, como te dije, no me gustó para nada. Y entonces decidí que no quería volver. Entonces, bueno, con el tiempo entré a un colegio militar y resulta que el profesor de artes le gustaba como yo dibujaba, no sé qué, y me invitó a una reunión de algo, así pues como a ciegas.
Y cuando llegué resulta que era una reunión scout. Entonces es como que la vida me lo fue poniendo y poniendo y poniendo y poniendo por muchos lados, hasta que finalmente pues yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y este profesor se demoró como un año para entregarme el uniforme, entonces me tuve motivado todo el tiempo porque yo lo que quería era el uniforme en realidad. Entonces al tiempo, cuando eso pasó, pues resultó que, bueno, quedé con mi uniforme y ya que con un cambio de mentalidad de, pues cuando era niño yo decía, es que yo quiero ser soldado porque quiero matar a los malos, y pasé a decir, yo quiero cambiar a los malos para que sean buenos y que todos construyamos un mundo mejor. Entonces ahí resulté metido en esta intención constante de ser un ciudadano activo global, y en esta visión de construir un mundo mejor. Oh, ya, qué bueno, porque entonces es como que el destino te estaba poniendo el movimiento Scout enfrente solo para que ya tomaras esa decisión de quedarte y a seguir de largo en el escultismo como tal. Y es bastante interesante el hecho de que te hayan hecho esperar por tu uniforme o por tu pañoleta bastante tiempo, porque eso a veces suele suceder. Yo también estuve esperando como 7 meses y así, y es como que tú ya al mes quieres tu pañoleta y quieres todo, pero a veces solo es como por sentirte parte del grupo o algo así, pero se podría decir que internamente aún no estás preparado porque como que tener tu promesa y vivir con la promesa es lo complicado y eso es lo que se trata de transmitir cuando te entregan la pañoleta. Entonces ya creo que el tiempo en el que nosotros la recibimos, sea en 3 meses, 5 meses o incluso el año como a ti, ya es porque creo que verdaderamente estamos listos para recibir la pañoleta y por ende para ya vivir con la promesa por el resto de nuestra vida. Sí, ¿no? Y eso es maravilloso que lo menciones porque en efecto creo que mm, más que nada es un compromiso y es un compromiso de, bueno, yo voy a construir un mundo mejor. O sea, yo me uno a esa promesa, yo voy por esa promesa. Entonces pienso que pues es muy valioso. Exacto, bueno. ¿Y cómo podrías definir al movimiento Scout? Yo creo que el movimiento Scout es la plataforma educativa líder en el mundo, es ese espacio donde nos permiten explorarnos a nosotros mismos y llegar a alcanzar nuestro máximo potencial, pero no solo hasta ahí, sino que además de que alcanzamos nuestro máximo potencial, lo ponemos al servicio de la humanidad. Así describiría yo el movimiento Scout. Claro. O sea, literal porque siempre estamos como atentos a lo que pasa a nivel local e internacional, incluso como respondiendo a todo, a todas las problemáticas que pueden surgir. Y eso lo vemos con los diferentes programas del Marco Mundo Mejor y con los demás proyectos que se construyen o que se realizan por cada uno de los scouts alrededor del mundo. Correcto. Bueno, ahora sí vamos a hablar del programa Diálogo por la Paz, así que en 2013, la Organización Mundial del Movimiento Scout y CAICID firmaron un memorando de entendimiento para trabajar juntos en el área del diálogo. Desde entonces, CAICID se ha convertido en uno de los aliados claves de la Organización Mundial del Movimiento Scout, desarrollando muchas actividades conjuntas, pero principalmente la creación del programa Diálogo por la Paz, cuyo objetivo es ayudar a integrar el diálogo en la actividad de los Scouts y que estos adquieran las habilidades y la confianza sobre el diálogo y la comprensión del desarrollo espiritual. De esta manera podrán promover una cultura de paz y crear un cambio positivo en sus comunidades. Bueno, ya entendiendo esta pequeña introducción, cuéntanos, Camilo, qué es el programa Diálogo por la Paz. Bueno, tal como lo mencionaste, que me parece una muy buena introducción, si me permites decirlo, em, es una alianza estratégica que existe entre el Centro Internacional de Diálogo CAICID y nosotros los Scouts. Pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? Básicamente, el Centro Internacional de Diálogo es un centro que se ha encargado de la promoción del diálogo a lo largo y ancho del mundo. ¿Cuál es el tema? Que es que tienen unos componentes teóricos muy bien estructurados, muy bien hechos, muy bien realizados, pero a veces esa teoría, ese bloque teórico, llamémoslo, cuesta traerlo a la realidad, traerlo a la práctica. Entonces, pues buscaron en Scouts al encontrar un método educativo no formal. Entonces, tomamos todo este concepto, todo este bloque teórico, como decía antes, y lo ponemos en práctica a través de actividades de educación alternativas, básicamente.
educamos a toda una generación de más de 50 millones de jóvenes que somos, ¿sí? De más de 50 millones en el mundo a través de un principio básico que es el diálogo. Es decir, les brindamos una herramienta que les va a ayudar a construir sus vidas y en conexión a construir un mundo mejor. Diálogos por la paz además, o sea, no me parece que sería corto de mi parte dejarlo así, es un espacio a través del cual nos volvemos a nosotros mismos seres con la intención de crear puentes de mutuo entendimiento y empatía. Pienso que esas dos habilidades marcan la diferencia entre el mundo que tenemos hoy en día y el que podríamos tener si en algún momento todos nos animáramos a buscar el mundo mejor que tanto promovemos. Claro, y justamente este programa me llama bastante la atención porque no es como hacer tal vez algo material y que se evidencie de forma física, tal vez como los proyectos, yo que sé, de limpiar un área o de hacer algo con la energía del sol o de construir algo en tu sociedad, algo así como los demás proyectos del Marco Mundo Mejor, sino que este ya habla como tener esa habilidad del diálogo y a través de esto crear esa paz que a veces uno cree que no se puede dar o que muchas veces no es posible o es simplemente un pensamiento utópico, sino que verdaderamente como scouts nosotros podemos generar ese cambio a través del diálogo, porque eso es lo único que soluciona los inconvenientes y tal vez no es algo que nos esté pasando a nosotros, pero sí podemos impulsar a que las demás personas puedan tomar este diálogo o estas acciones para por ende poder, yo qué sé, resolver un inconveniente o buscar una solución, porque a veces el diálogo es lo que es la herramienta necesaria o la que la mayoría necesita para llegar a un fin o incluso para solucionar un inconveniente. Correcto, ¿no? Y ya que lo mencionas, pues diálogo para resolución de conflictos es uno de los enfoques que tenemos en el programa Diálogos por la Paz. Entonces, tener esa posibilidad de no solo resolver conflictos, sino también manejar conflictos, porque muchas veces una cosa que hay que tener clara es que el conflicto no necesariamente es malo, ¿sí? A veces con manejo el conflicto nos lleva a resultados positivos y a través del diálogo nos permitimos hacer eso, esas distinciones constantes. Entonces, bueno, es muy importante tener esas cosas en cuenta y adicionalmente, pues me parece pues muy interesante pues esa perspectiva de, claro, a través del diálogo podemos juntos, podemos, siempre ese plural que nos va construyendo como una sociedad distinta, mucho más entregada hacia la construcción de un mundo mejor, que es como normalmente la meta común. Exacto, bueno. ¿Y cuál podrías decir que es el objetivo o cuál es el objetivo del programa Diálogo por la Paz? Esa pregunta, perdón, me gusta mucho porque yo lo veo como que el objetivo primordial es crear puentes de mutuo entendimiento y darnos cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Claro, eso nos pone bastante a pensar porque es cierto. Y de igual forma, relacionándolo un poco, a veces solo vemos como que las cosas negativas o los problemas que están pasando o lo malo de otra persona, en vez de fijarnos en lo bueno o en las cosas que nos hacen similares o incluso esos problemas que nosotros también tenemos, porque creo que un aspecto importante para entablar el diálogo primero es reconocer tus errores, para en base a eso no justificarlos, sino que reconocerlos y decir, en esto estoy fallando y en esto quiero cambiar para, por ende, ya establecer un diálogo. Correcto, no, igual, ya que lo mencionas, pues déjame, te cuento, pues más o menos lo que nos propone CAICID a través de los 10 principios del diálogo que ellos establecieron y que si los miras en perspectiva, los podemos aplicar con nuestra ley y promesa Scout. Entonces, déjame te hablo un poco de esos 10 principios de qué es lo que se necesita para que sea un diálogo. Entonces, CAICID diseñó 10 principios básicos que determinan un diálogo, ¿sí? El primero sería establecer un espacio seguro. El segundo es acordar que el propósito común del diálogo es el aprendizaje. El tercero, usar habilidades de comunicación adecuadas. Cuarto, ahí tendríamos que establecer reglas del espacio. Cada espacio de diálogo tiene unas reglas específicas que deben ser acordadas por los participantes previamente. Luego, el quinto, que es mi favorito de todos, que es tomar riesgos, expresar emociones y confrontar percepciones. Creo que ese no podría estar mejor explicado en esa frase.
Luego el sexto, la relación viene primero. Tenemos que tener en cuenta de qué es lo que nos une en esta tierra. Empecemos desde el comienzo. Lo que primordialmente nos une es que todos somos seres humanos. Y por ejemplo en Scouts, lo que nos une es nuestra ley promesa. Indistinto de que pensemos distinto en muchos ámbitos de la vida, nuestra ley y promesa nos mantienen unidos. Séptimo es avanzar gradualmente de las preguntas más sencillas a las más fáciles para el final. Octavo es no renunciar. Esto es muy importante porque un diálogo nos pide presencia, nos pide estar ahí presentes y escuchando y hablando y demostrando cómo rompemos esos diferentes paradigmas, ¿sí? Cómo entramos en círculos de comprensión, cómo construimos puentes de mutuo entendimiento, y por eso es importante no abandonar un diálogo. El noveno es tener expectativa de cambio. Tienes que saber que siempre que entres en un diálogo, algo en ti va a cambiar si lo haces correctamente. Y el décimo es un acuerdo, y es el acuerdo de llevar ese cambio que tú experimentaste a todos los demás. Entonces, si te das cuenta, es un programa que está diseñado para que tú seas semilla de cambio, porque la paz inicia con una persona y somos nosotros mismos. Exacto. Y yo creo que todo esto engloba todo lo que se necesita para entablar un diálogo y hacerlo de una forma buena. Y algunos que nombrabas, literal, te llegan y como tú lo dijiste, abarcan un todo y son muy claros como para ir ya teniendo todo preparado para el diálogo y que éste salga de la mejor forma, porque eso es lo que se necesita para buscar soluciones o incluso obtener buenos resultados. Es correcto. Y es importante que tengamos en cuenta esos principios, porque de todas maneras esos principios son los que nos estructuran un diálogo real, ¿no? En algo tan difícil de hacer, o sea, claro, porque tú puedes confundir un diálogo con una conversación, con un debate, con un conflicto, con una discusión, ¿cierto? O con una simple charla de pasillo, ¿cierto? Pero entonces hay que establecer, si te das cuenta, estos 10 principios nos dicen, bueno, en una charla de pasillo yo no expreso mis emociones no comúnmente, ¿cierto? O sea, es como, no va a pasar. En un debate tampoco, en un debate probablemente es un proceso de argumentación y contraargumentación. Entonces esos procesos nos brindan herramientas comunicativas diferenciales que nos permiten construir entendimiento. Exacto, y eso es y eso es verdaderamente importante, porque literal a veces confundimos todos esos términos, pero el diálogo es totalmente algo diferente y siempre se saca algo productivo de este como tal. ¿Y con cuáles objetivos de desarrollo sostenible trabaja o se relaciona este programa? Inicialmente tenemos que el programa tiene tres roles, ¿vale? En Diálogos por la Paz no hablamos de niveles, no son progresivos, no es como que tengas un nivel 1, 2, 3, sino que hablamos de roles. ¿Por qué? Porque cada rol tiene una responsabilidad diferente, ¿vale? Hablamos entonces del facilitador que está destinado a sujetos de programa de 6 a 25 años, dependiendo, pues cada país maneja los sujetos de programa de manera distinta, ¿correcto? O sea, es decir, de Lobato a Robert, em, que se llama embajador. ¿Quién es un embajador de Diálogos por la Paz? Es una persona que toma su entrenamiento en Diálogos por la Paz y a través de su actitud cambia y genera espacios de diálogo en su comunidad local a través de sí mismo. Luego viene el nivel de facilitador. El rol del facilitador es distinto porque allá no es solo un embajador del programa que le cuenta a todos por qué es importante hablar de diálogo, sino que entra en situaciones específicas a facilitar diálogos donde sea necesario. ¿Sí? Y finalmente viene el entrenador, que ¿quién es el entrenador? Aquel que organiza estos espacios de conocimiento y de entrenamiento, valga la redundancia, eh, para que tú te vuelvas embajador, para que tú te vuelvas facilitador o si quieres te vuelvas entrenador. Ya entiendo. Es súper importante todo esto porque es como un proceso para cumplir cada uno de estos roles. Porque literal creo que como que estar ya siendo facilitador es dirigirte a todos los jóvenes y hacerlo de la mejor forma y tratar de no convencerlos, sino que llegar a cada uno de ellos y compartir el programa y que, bueno, en este caso entiendan los principios y así. Correcto, ahí viene el tema de, más bien, en lugar de convencerlos, es escucharlos. ¿Ves? O sea, si eres un facilitador de diálogo, empieza por escuchar, ¿sí? Entonces es un reto enorme el que tienen los facilitadores y un reto enorme el que tienen los embajadores y sobre todo, pues, también es un reto enorme el que tienen todos los entrenadores. Em, Básicamente, entonces el programa se divide en esas tres áreas y me parece muy importante mencionarlo porque a futuro, pues obviamente la implementación depende de cada organización nacional, ¿correcto?
Pero cada organización va a tomar esta estructura de base que yo te estoy mencionando y la va a adaptar a sus conceptos. Por ejemplo, no en todo lado el roverismo es hasta la misma edad, ¿sí? Entonces ahí ya hay esos pequeños cambios estructurales. Claro, y en sí, entonces, ¿con cuáles objetivos se relacionaría? O trabajaría con todos, creo, porque en sí con el diálogo como tal o con la paz se lograría como que la agenda como tal. Bueno, yo diría que en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, primero yo diría todos, pero me enfocaría en cuatro particularmente. Hablaría del número cuatro, que es educación de calidad. Sí, toda actividad de Scout está enfocada a la educación de calidad, todas y cada una de ellas. Luego diría el número cinco, igualdad de género. Me parece un ejercicio muy interesante abordar temas de género a través del diálogo. Sí, y que es un ejercicio maravilloso porque existe el diálogo intergénero. Y si buscamos este espacio de reducción de la desigualdad de género, el diálogo es una herramienta maravillosa. Luego viene el número 10, que es reducción de las desigualdades. Cuando nos damos cuenta de que hay tantas cosas que nos unen como seres humanos, pues nosotros disminuimos esa percepción de desigualdad y disminuimos en hecho, en facto, como diríamos, esa desigualdad en el mundo. Y finalmente, pues el 16, ¿no? Que es paz e instituciones sostenibles. Yo pienso que en lo personal, discúlpame sí que lo mencione, pero es mi favorito. Sí, bueno, es como que todos escogemos ese objetivo que nos llama la atención, que nos gusta, como para trabajar más en ese o porque simplemente nos apasiona más ese tema. Creo que es algo importante también para cumplir con la agenda. Por supuesto que sí. Y como tú mencionabas en la presentación, bueno, yo tuve mi infancia donde me arrebataron la paz. Digamos que son temas muy personales de tu crecimiento y tu desarrollo como ser humano. Yo creo en la Agenda 2030 en su totalidad y creo que realmente esa es la forma de que el mundo sea el lugar donde queremos vivir. Pero también digo, bueno, tengo uno en particular que me llama, me motiva y me mueve a trabajar diariamente por él, que es 16. Claro, y ahí lo importante ya es como que todos tengan ese objetivo y trabajar en equipo para lograrlo, cumplir la agenda como tal. Bueno, y el programa Diálogo por la Paz va dirigido a las ramas mayores, ¿a qué ramas va dirigido exactamente? Bueno, como te explicaba en los diferentes roles, Diálogos por la Paz está dirigido a desde el lobato más pequeño hasta el dirigente más grande. Entonces, está dirigido a todos, exacto, dependiendo de los roles. Embajador está disponible para todas las edades de 18 a 25, es decir, de lobato a rover. Entrenador y facilitador estará disponible, pues, dependiendo de cada organización nacional. Te vuelvo y te repito que cada organización tiene esa autonomía de decir, bueno, va a ser en estos rangos, en estas edades, ¿no? Pero lo sugerible es que sea para personas de rovers en adelante, el embajador y perdón, el facilitador y el entrenador. Claro. Este programa como tal también se sube a la plataforma de Scout ORG o cómo se lleva el procedimiento para este. Algo muy interesante es que Diálogos por la Paz no es una plataforma de proyectos. A diferencia de Mensajeros de la Paz, que era una plataforma que nos permitía subir nuestros proyectos y visualizarlos en el mundo, Diálogos por la Paz es un programa de formación. Nos formamos para desarrollar una habilidad. ¿Cuál es esa habilidad? El diálogo. Creo que con eso ya queda bastante claro y de igual forma, sí, bueno, esa habilidad del diálogo en este programa se obtiene algún reconocimiento como una insignia, una pañoleta o algo así, o qué se obtiene. Sí, justo cuando te hablaba de los tres roles, cada uno de esos roles viene con una hermosa insignia de diferentes colores. La insignia verde es para los embajadores, la insignia azul es para los facilitadores y la insignia roja es para los entrenadores. Oh, ya. Embajadores, o sea, embajadores facilitadores y el otro es Capacitadores. capacitadores. Esos dos últimos pueden haber, solo hay uno por país y los de embajadores pueden haber varios o también solo es uno por país. La idea es que todos estemos relacionados con el programa. La idea es que haya 50 millones de embajadores de Diálogos por la Paz, que haya entrenadores, que haya facilitadores. Esa es la idea. Oh, ya, listo. Entonces, no sé si queda algo por acotar referente a este programa, porque bueno, hasta entiendo, ya todo ha quedado claro y explicado referente a Diálogo por la Paz, pero no sé si quieras decir algo que tal vez se pasó por alto. Una invitación muy rápida y es
Vayan, si tienen dudas, si quieren conocer más, vayan a scout.org/Dialogue for Peace. Se escribe Dialogue 4 PAC, Dialogue for Peace en inglés. Ahí van a encontrar la guía de embajadores y van a encontrar muchos documentos espectaculares. Entonces no se pierdan esta oportunidad maravillosa de ser embajadores de diálogo en cada uno de sus países. Y recuerden pues que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y estamos cambiando el mundo. Bueno, entonces, ya teniendo claro el programa Diálogo por la Paz, vamos a conocer un poco la experiencia de Camilo en el movimiento, así que cuéntanos un poco de cuántos eventos Scouts has participado y alguna experiencia que recuerdes o que te haya marcado de uno de estos. Mi vida como scout tiene un antes y un después, y ese antes y después se marca con el Inter-American Leadership Training, el ILT. Yo creo que ahí fue donde yo tuve la posibilidad de explorar mi máximo potencial y ponerlo al servicio de la humanidad, como yo te decía. Entonces pienso que ese ha sido el evento que más me ha marcado. No, o sea, a ciencia cierta no sé a cuántos eventos he participado, pues imagínate, en 20 años como scout. Claro. Entonces, bueno, no lo tengo tan presente ese número, pero te puedo decir que todos y cada uno de esos eventos pues me ha dejado algo maravilloso, algo para recordar, algo aprendido y sobre todo pues más motivación para seguir construyendo un mundo mejor. Claro, bueno, y cuéntanos también cómo fue esa experiencia en 2018 de recibir el premio de héroe de Mensajero de la Paz. Bueno, eso fue toda una experiencia porque lo recibimos en Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces la experiencia fue monumental, poder haber dado un pequeño discurso en Naciones Unidas acerca de por qué es importante la construcción de paz. Yo creo que fue una de las experiencias más hermosas que he tenido y me recordó pues la importancia de aprovechar nuestro potencial, nuestro talento y nuestras habilidades en pro del mundo. Yo creo que ese reconocimiento de héroes mensajeros de la paz en particular, yo creo que esos reconocimientos son un compromiso más que verlo como el final de un proceso, es el comienzo de un proceso. Es el compromiso de que tenemos que seguir inspirando, de que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir construyendo un mundo mejor. Exacto. Y eso es precisamente por lo que nos estamos preparando, formando los scouts alrededor del mundo y con cada uno de los proyectos se evidencia a plenitud este compromiso. Y también cuéntanos cómo fue esa experiencia en 2019 de representar a Colombia y a la Organización Mundial del Movimiento Scout, es decir, a todos los scouts del mundo. Bueno, no, yo creo que tuve un honor y un privilegio al poder ir al foro de Córdoba. El foro de Córdoba fue el Foro Mundial por la Convivencia y el Diálogo. Córdoba, España, eso tiene una historia hermosa porque en Córdoba vivió un proceso donde musulmanes, cristianos y judíos vivían en la misma ciudad, pero no bajo marcos de violencia, sino bajo una armonía constante, bajo una convivencia, lo denomina la historia. Y haber tenido la posibilidad de visitar esta ciudad, haber tenido la posibilidad de hablar de paz en esta ciudad y además una cosa muy interesante es que fue la primera vez en mi vida que yo contaba mi historia públicamente y en español, que fue un honor para mí. Poder contarla en mi idioma materno, pues creo que pues es toda una experiencia que me cambió la vida y que realmente valoré muchísimo. Yo pienso que siempre estaría muy agradecido de haber podido tener ese honor y por supuesto con la meta de seguir en constante desarrollo, en constante crecimiento para seguir aportando a la construcción de un mundo mejor, por supuesto. Claro, y sobre todo tener como que ese amor de estar al frente representando a varios jóvenes y a todo tu país, supongo que fue ese impulso que te dio esas ganas de hacerlo y sobre todo de hacerlo de una buena forma. Y cuéntanos también con cuál artículo de la ley Scout te defines o es el que más te gusta. Me encanta esa pregunta. El scout es amigo de todos sin excepción de credo, raza o posición social. Me encanta ese punto. Aunque también bueno, estoy entre ese y tengo otro que me vuelve loco, que es el scout ríe y canta en sus dificultades. Ese sí que lo pongo en práctica siempre. Claro, y algo que se ha comentado antes es que a veces nos cuesta porque los 10 artículos son como que todos perfectos y decimos, no, este me gusta, este también, con este me defino, pero
siempre hay uno tal vez que nos llama la atención, sin embargo están como que todos ahí que nos ayudan a ser mejores y sobre todo que nos apasionan. Correcto. Y realmente pues me hace muy feliz. Y me hace muy feliz pues haber estado aquí el día de hoy también. Dale. ¿Y qué puedes decir que te ha enseñado el movimiento Scout? Uf, yo diría que el movimiento Scout me enseñó que construir un mundo mejor no es un sueño, sino que puede ser una realidad si trabajas todos los días y si lo conviertes en tu prioridad. Creo que el movimiento Scout me dio una meta, que es construir un mundo mejor, pero no solo me dio la meta, me dio las herramientas para hacerlo. Claro, y creo que eso es cierto, porque a veces no es solo como que tener el objetivo de hacerlo, sino que el movimiento te ayuda formándote desde lobato, en tropa, en caminantes, en rovers. O sea, te da todas esas herramientas y te llega dependiendo tu edad, porque, por ejemplo, en tropa que vives toda la aventura y vas aprendiendo todas estas cosas como pistas, claves y demás, y ya en caminantes cuando empiezas a realizar proyectos en pro de tu sociedad, se va viendo de que verdaderamente el movimiento te va dando las herramientas y sobre todo la hermandad, porque están tus compañeros de equipo, tus compañeros de tropa, entonces ellos te van como que motivando y juntos van viendo esas problemáticas para resolverlas y eso es lo que te anima también, de saber que hay personas en tu grupo y en todo el mundo que están trabajando como tú y tal vez por ese mismo objetivo de construir un mundo mejor. Es correcto, totalmente. Realmente pues queda solo una reflexión y es decir, como bueno, usualmente tengo unas frases que han significado y resignificado mi vida tantas veces que siempre los invito y las uso como una invitación y es, la vida es demasiado corta para estar triste, nunca se olviden de sonreír y recuerden que todos nacimos para grandes cosas y no debemos conformarnos con menos. ¿Y cuál ha sido la rama del movimiento Scout que te ha gustado más hasta ahora? O sea, que ya has pasado por algunas y estás en Rover, ya finalizando tu etapa Rover. Yo creo que a mí me encantó ser Robert. Es decir, yo me disfruté la manada al 2000%. La tropa me la gocé como no tienes idea. Bueno, el ser caminante no lo experimenté porque cuando yo era más joven no existía aún la implementación de caminantes acá en Colombia. Y bueno, el ser rover para mí fue toda una experiencia, pero total. Yo creo que la mejor experiencia de mi vida y todo lo que he vivido como rover, pues me ha llevado a ser la persona que hoy en día soy. Así que valoro y agradezco mucho el roverismo, valoro y agradezco mucho la posibilidad de ser parte de un movimiento tan hermoso como el movimiento Scout. Así que diría que sí, el roverismo es mi ramo favorito, el ser rover, el clan. Bueno, o sea, a mí también, bueno, ahora yo soy Rover y me gusta bastante esta etapa porque te da esa libertad de ir buscando tu camino, de remar tu canoa, de hacer proyectos súper buenos, de ir conociendo más personas en el movimiento. Entonces, Robert, es una etapa increíble, sin embargo, o sea, a mí más me gustó Tropa y eso es lo que siempre he mencionado. Sí, no, bueno, es que tropa es la aventura, la experiencia, tropa es todo, o sea, en tropa uno aprende muchísimo y se forma como ser humano, pero realmente no sé, yo encontré un hogar en el roverismo. Dale. ¿Y qué crees que, que hace distinto al movimiento Scout de las demás organizaciones? Nuestro factor diferencial, yo diría que es primero nuestra creatividad. Tenemos la habilidad de enseñar a través de mecanismos y formas que nadie nunca se imaginaría. Y segundo, nuestro constante deseo de construir un mundo mejor a través de la educación. Exacto. Bueno, ¿y cómo te ves dentro de unos años respecto al movimiento? O sea, ¿te ves siguiendo en él o tal vez ya no? ¿Cómo te ves en unos años? Yo soy fiel creyente de que una vez scout es scout toda la vida. Así que, bueno, últimamente no he estado tan activo por la pandemia, pero Todos. Pero yo me veo sirviendo al movimiento Scout. Yo creo que le debo demasiado al movimiento Scout como para no retribuirlo. ¿Y cuál crees que hasta ahora ha sido tu mejor momento dentro del movimiento? Anda, eso está difícil, ¿eh? Pero yo diría que cuando hice mi promesa Scout por primera vez, o sea, de hecho estaba tan nervioso, duré aprendiendo mi promesa Scout un año. Tuve un año para aprender mi promesa Scout y al momento de decirla se me olvidó. Pero pues un recuerdo que yo digo, ese día llovía, ese día hacía frío,
Y no soy una persona que disfruta mucho del frío, pero ese día por alguna razón ese frío no se sentía tan mal, se sentía como un frío con las personas que quieres, con las personas que te están ayudando a ser mejor. Y, y decir por primera vez mi promesa Scout, yo creo que ese fue el mejor momento. Exacto, bueno, ¿y cómo crees o sientes tal vez que el movimiento ha cambiado tu vida? Bueno, como te dije antes, yo pasé de tener un sueño de niño que era quiero matar a todos los malos, quiero ser un soldado para matar a todos los malos, a pensar quiero que los malos sean buenas personas y construyamos todos juntos un mundo mejor. Yo creo que así me cambió. Exacto, bueno, y finalmente algún mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del movimiento Scout y aún no se deciden, y asimismo un mensaje para los Scouts que están ahí en esa incertidumbre de seguir o no en el movimiento por un u otro inconveniente. ¿Qué mensaje les puedes dar? Yo les diría, sigan viviendo la mejor aventura de sus vidas. Y recuerden nuevamente que los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes somos el presente. Y en el presente estamos cambiando el mundo. Eso les diría. Exacto, siempre hay que tener eso siempre en mente de que estamos construyendo un mundo mejor, que estamos trabajando desde ahora, somos el presente y somos aquellos que están generando un cambio y que eso se va a ver evidenciado en un futuro. Bueno, Camilo, ha sido un gusto compartir este episodio contigo para hablar de este programa tan importante como lo es Diálogo por la Paz. Realmente ha sido una experiencia increíble y tenemos claro ya de qué se trata este programa y de igual forma ya trabajar en este diálogo que todos necesitamos. No, bueno, te agradezco muchísimo por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Eh, un gran abrazo acá desde Colombia. Y bueno, pues gracias nuevamente por esa invitación. La verdad es que lo aprecio mucho y pues bueno, a seguir trabajando, ¿no? Exacto, muchas gracias también a todas las personas que me escuchan y no olviden que me pueden seguir escuchando desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro, Deezer, YouTube. Todas estas están en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía hay un link que los puede redireccionar a cada una de estas. Y no olviden seguir la página debido a que cada semana hay encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las estaré comentando en el episodio de dicha semana. Recuerden suscribirse, comentar, dar like a este episodio en la plataforma donde estén escuchando, compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no, y les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.